Bienvenidos amigos al mundo de TechNet. En esta nueva ocasión te vengo a enseñar a cómo poder quitar el modo de prueba de Windows, ya que nos aparece un mensajito en la parte inferior derecha, similar a este. Antes que nada te invito a que te suscribas y actives la campanita para seguir recibiendo mucho más contenido exclusivo. Ahora sí, comencemos. Muy bien chicos, estuve indagando por la web y me encontré con un foro oficial de Microsoft en el cual aparece este mensajito. Y de una vez un moderador nos enseña a cómo poder quitar este mensajito. En este caso aquí él nos explica el por qué aparece este mensajito. Podemos pausar el video y tratar de leerlo. De todas maneras voy a estar dejando el link de este foro en la descripción y también en el comentario fijado. En este caso, para salir del modo de prueba nos dice que tenemos que hacer lo siguiente. Primeramente es pulsar las teclas Windows más X, en este caso lo pulso y me aparece esta ventanita y nos dice que después elijamos el símbolo del sistema. Tiene que estar entre paréntesis administrador. En este caso, si no te aparece el símbolo del sistema, también te puede aparecer como otro nombre. En este caso me aparece como Windows PowerShell administrador. Elegimos aquello y nos va a aparecer esta consola de comandos administrador. Y ahora lo que vamos a hacer es a copiar esto que vemos aquí. Lo copiamos y luego lo que hacemos en la consola de comandos es pegarlo. Podemos darle clic derecho pegar o simplemente control V. Una vez pegado le damos enter y nos va a aparecer algo como esto que nos dice la operación se completó correctamente. Ya una vez esto, escribimos la palabra exit, que significará salir. Le damos enter y listo chicos. Ya una vez hecho esto, lo que nos indica es que tenemos que reiniciar nuestro equipo. Ahora lo que vamos a proceder a realizar es a reiniciarla. Estará en proceso de reinicio. Y como pueden observar chicos, ya no nos aparece este molestoso mensajito que nos aparecía anteriormente, refiriéndose al modo de prueba de Windows. Ya si en tal caso te llega a aparecer más después, lo que haría simplemente es realizar los pasos de este video. Recuerda que este mensaje aparece debido a esto. También te recomiendo que me dejes tu grandioso like y te suscribas al canal, ya que de esta manera sabré que este tipo de contenido te agrada para seguir trayéndolo al canal. Y bueno chicos, hasta aquí yo me quedo. Mi nombre es Alejandro del mundo de TechNet y nos vemos en un próximo video. Adiós amigos.